todos y todas. Vamos a comenzar. Muchas gracias al Centro Teológico por este lanzamiento y en especial a su director, Freddy Parra. El libro que lanzamos hoy, Dios en los signos de este tiempo, fundamentos, meditaciones y discernimiento, de los editores Virginia Scuy, Freddy Parra y Carlos Chickendale, es el número 24 de la colección Teología de los Tiempos de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro Teológico Manuel Larraín. Ha sido un largo camino de colaboración entre las dos instituciones que nos tiene muy contentos porque ya tenemos una colección que está consolidada, conocida y respetada, y que a pesar de que hemos vivido unos años de baja en el interés por estos temas, poco a poco se va revirtiendo esta situación. Este libro da cuenta del esfuerzo de pensar y discernir una teología y una pastoral de los signos de este tiempo. La opción por los pobres sigue vigente, al menos en la reflexión, y se incorporan temas nuevos como es el medio ambiente, pueblos originarios, entre otros. Lo interesante de este libro es el diálogo que se encara entre disciplinas, porque la interpelación se da a diferentes niveles. El camino es el de la escucha actual, ya que el Evangelio se manifiesta en la historicidad que no deja de hablar hoy. Reaprender, tener un nuevo lenguaje, ver, juzgar, actuar y escuchar, parecen ser las claves para pensar la teología y la pastoral. Lo significativo es que se lee la teología desde una perspectiva latinoamericana, con una lectura popular, una reflexión con la comunidad, con participación y diálogo. Según el propio texto, abre comillas, se busca discernir cómo los hechos históricos o las experiencias humanas se inscriben en el espíritu del Evangelio y con un mensaje de salvación. De todos los coautores del libro se reconoce el esfuerzo por hacer dialogar teoría con las comunidades de base, que se sienten interpelados por temas que estallan en la realidad y en la actualidad, y se transforman en temas de reflexión, de saber cómo el Evangelio habla. Yo los invito a leer este libro porque enriquece nuestra aproximación al mundo desde la perspectiva de los creyentes. Gracias a todos y a todas por estar hoy día aquí, desde las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, representada por mí. Les damos muchas gracias y gracias por este lanzamiento organizado por el Centro Teológico, y los dejo con los invitados. Muchas gracias. Directora de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, y es un gusto saludarlos a todos y todas en esta presentación en la cual nos van a acompañar Ángela Pérez y Ricardo Mauti, a quienes voy a presentar inmediatamente a continuación. Nos encontramos próximos a celebrar 60 años del Concilio Vaticano II, inicio de cambios cualitativos en teología. El sentido pastoral de este concilio puede expresarse en un breve y contundente pensamiento de Juan 23. Cristo, Hijo de Dios y Salvador nuestro, no se ha ido de este mundo por él redimido. Es en esta esperanza de un Cristo presente en la historia que la Iglesia se siente llamada, como nos dice Gaudium et Spes, a escrutar y discernir los signos de los tiempos. El Centro Teológico Manuel Larraín, desde sus inicios en 2005, se ha propuesto pensar una teología de los signos de los tiempos, tras las huellas del concilio y de su recepción, sobre todo latinoamericana. Se requiere pensar una iglesia y una teología que aprenden de la historia, para decirlo con palabras de Yves Congar. Avanzar en esta forma de hacer teología requiere profundizar distintas dimensiones, algunas de ellas trabajadas, profundizadas en este libro, como por ejemplo la articulación entre principios teológicos y acontecimientos históricos, la relación entre la palabra, las escrituras y el habla actual de Dios, la criteriología para el discernimiento de los signos
entre otras. Y a propósito de la relación entre la palabra, las escrituras y el habla actual, querría recordar otro pensamiento breve, ahora de Marcos McGrath, en el cual nos alude a la importancia de este diálogo, al decir que los signos de los tiempos nos llevan a decir cosas nuevas del Evangelio, no en cuanto a él mismo, pero sí respecto de sus aplicaciones. En esta obra, estructurada en 3 partes, de 4 capítulos cada una, que nuestros invitados van a conectar, se recorren temas sobre los fundamentos de esta teología en la primera parte, sus mediaciones en la segunda parte, y 2 de los signos que atraviesan el presente, que son los pueblos originarios y la ecología integral. El título, por último, de este libro muestra un contraste, una paradoja, que el Dios de Jesucristo, como decía Juan 23, no se ha ido de este mundo, que el Espíritu de Dios no deja de hacer resonar la palabra en las situaciones concretas del presente, que ese Dios se deja ver en los signos del tiempo, desafiando a la teología a un camino creativo, compartido y extrovertido. Voy a presentar a continuación a Ángela Pérez, aunque por la mayoría de ustedes ya muy conocida. Ángela es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con su tesis, que está a la brevedad siendo publicada con el título Ejercicio teoliterario, comprensión de la salvación en Alejo Carpentier. Es académica de la facultad, de esta facultad, en la planta ordinaria, investigadora del Centro Teológico Manuel Larraín, en el programa Signos de los Tiempos Latinoamericanos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología, y sus áreas principales de investigación son la soteriología, la teología en diálogo con la literatura y la hermenéutica. Y además cuenta con numerosas publicaciones. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos. Muy buenos días a todos, a todas. Me han pedido participar de la presentación de este libro y de todo corazón agradezco el gesto de confianza. Este libro resulta de una prolongada y fecunda conversación entre colegas y amigos, la mayoría de nosotros como parte del grupo de investigación Signos de los Tiempos, como decía Virginia. Es el resultado de un camino que hemos recorrido juntos, juntas, y que fue amasando y dando vida a las reflexiones reunidas en este libro. Doy fe del trabajo serio y riguroso que hay detrás, que como sabemos fue liderado por Virginia Ascuy, a quien quiero agradecer especialmente su trabajo, su dedicación. Quisiera comenzar destacando las valiosas contribuciones de mis colegas que se reúnen en este escrito. Quiero comentar que he disfrutado mucho leyendo una vez más sus escritos, esta vez con más distancia, de corrido y en su versión final. Al terminar concluyo que lo de ustedes, y espero que también lo mío, merece más de una lectura. Son textos profundos que piden tiempo para madurar en el fuero interno de quien los lee. Eso ciertamente es una virtud de quien lo procura y una tarea para quien lo recibe. Me han pedido que me refiera ante todo a la segunda y tercera parte del libro.
sobre la primera parte y fundamentos que escucharemos a continuación. La segunda parte, lo decía Virginia, trata sobre mediaciones en el discernimiento de los signos de los tiempos. Hablamos de una teología que he visto el desafío de explotar a fondo estos signos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Se pregunta por las mediaciones disciplinares que hacen posible este ejercicio. Ahí en el libro aportes que provienen de la filosofía, la literatura y la sociología. Podrían haber sido muchos otros. En el libro están esos. Rodrigo Núñez, que está aquí en esta presentación, aporta con el cruce signo-conjetura. A continuación mi texto, Teología en diálogo con literatura, Diego García, también coautor, Caminos hacia la amistad social, y finalmente Israel Rodríguez Girard y Manuel Tironi con Cuidado y política en mundos tóxicos. Se trata de 4 escritos que en medio de su diferencia tienen por denominador común el interés por abrir a una renovada comprensión del ser humano, el mundo y la cultura, justamente para facilitar el discernimiento de la voz de Dios en los signos de estos tiempos. Es imposible dar cuenta de la totalidad reunida aquí. Yo solo, queriendo de este modo despertar en ustedes el interés, mencionaré de los escritos algunos aspectos que me han parecido especialmente sugerentes y que me han hecho pensar. Y los menciono porque percibo que iluminan, sugieren, abren nuevas posibilidades para recomprender nociones, dinámicas que nos parecen familiares, para ganar perspectiva y mirar desde nuevas veredas de la historia. Así es como progresa el saber. Rodrigo Núñez en su texto hace la pregunta por el modo como participa el sujeto en la captación de la verdad. Y esto hace pensar en el carácter polifónico de los signos a discernir, en las posibilidades y también en los desafíos que existen para su interpretación y recepción. Cuando se trata de la búsqueda de la hondura y la verdad de las cosas, no hay solo una entrada posible, ni caben unos únicos supuestos. Por eso la comprensión se ve enriquecida toda vez que tenemos acceso a una nueva cosmovisión o modo de pensar. Es lo que sucede en la tercera parte del libro, nos abre a nuevas cosmovisiones. Se sigue a esta constatación la conciencia de lo parcial e incompleta que es la propia visión de las cosas, siempre sujeta a transformaciones, siempre susceptible de ser enriquecida por otras miradas. Y también el desafío de ponerse a la escucha de la realidad. Es muy sugerente la propuesta de un estudio político de las emociones como camino para avanzar hacia la amistad social. Es lo que desarrolla Diego García. ¿Por qué esto es tan importante? Porque permite pensar la sociedad como resultado de un cultivo consciente, esto es textual, y de una voluntad política de diálogo. La reciprocidad y el enriquecimiento mutuo con otras personas, incluso más allá de la cercanía física o del lugar del universo donde hayan nacido o donde habiten. El estudio llevado adelante en Puchuncaví por Rodríguez Girard y Tironi tiene por propósito explorar, esto es textual, de forma etnográfica, los modos de descuido y de cuidado del medio ambiente y la vida humana amenazada en lugares tóxicos. Se habla de una coreografía del descuido que encuentra una respuesta en la ética del cuidado. Lo interesante es que los mismos que han sido heridos por el descuido transforman por medio del cuidado su situación en algo cognoscible y susceptible de intervención. El cuidado tiene una funcionalidad política. Es una fuerza capaz de perturbar el presente y crear relaciones y solidaridades sociales, según lo presenta María Ruiz de la
Vaya a casa, el cuidado es una actividad relacional y afectiva capaz de crear nuevos mundos. El cuidado tiene formas particulares de articular, conectar y dar significado a los mundos vividos y por lo tanto tiene la capacidad política de reacomodar que es visible y relevante. El cuidado resalta el carácter práctico y relacional del conocimiento y los procesos personificados afectivos que forman parte de la creación y las consecuencias de los mundos posibles. En este escrito resulta de especial interés observar cómo, al crear nuevas relaciones, el cuidado hace posible una respuesta política en contextos como el de Puchuncaví. Finalmente, mi escrito se centra en el aporte de la literatura para un discernimiento de los signos de los tiempos. Y yo destaco dos aperturas. La literatura como lugar de epistemología del ser humano, con su capacidad de abrir a una comprensión de lo humano en la que brillan dimensiones de la existencia que normalmente permanecen ocultas a nuestros ojos. Y en segundo lugar, la literatura como mirada crítica a la sociedad y la cultura, que es capaz de enriquecer la comprensión que tenemos de la realidad social, histórica y cultural. El mundo del texto, capaz de confrontar al lector con modos que ha ido eligiendo para habitar el mundo y de proponer posibles no realizados que lo desafían a rediseñar su presente. La tercera parte del libro, también me quiero referir brevemente a ella, comprende una vez más 4 escritos. El primero de ellos, de Brecciani, que parte de su experiencia en Pirúa, dando cuenta del valor de hacer un camino de conversión genótico que pasa por un no poder y ese quedar sin palabras, porque abre la oportunidad de que nuevas palabras de la tierra y su gente se expresen. El camino de la encarnación, el camino del encuentro que transforma la mirada y el corazón. En la reflexión teológica no es indiferente el desde dónde se gesta la reflexión. El camino de abajamiento y despojo que relata Brecciani conduce a la contemplación de la realidad desde otra orilla. La propuesta de una ecología integral desde Amazonía, como subraya Judith Butler, en ella Dios nos habla interpelándonos, en medio de un extractivismo predatorio, el daño provocado por represas hidroeléctricas, contaminación de ríos, producción de basura. Oír el clamor de la tierra y el grito de los pobres es irrenunciable, debe ser escuchado y atendido. La lectura de Laudato Si en clave trinitaria que propone Freddy Parra y que conduce a una comprensión de la realidad en clave relacional, con origen y arraigo en el Dios Trinidad. En esta autocomprensión descansa la posibilidad de una real autorrealización. Resuenan en su texto las palabras don, reciprocidad, gratitud, vínculo de unidad. Se destaca el alcance ético una vez más del cuidado, esta vez en una ecología ambiental, económica, social, política, cultural, de la vida cotidiana, a nivel humano, en relación con el principio del buen común, la justicia intra e intergeneracional. Y finalmente el texto de Román Guridi, que nos pone a la escucha del buen vivir, destacando la noción en cuanto a su capacidad de iluminar el despliegue de una espiritualidad ecológica cristiana. Detrás de la noción de buen vivir hay diversas narrativas que, según sea el caso, adquieren protagonismo. Hay también tensiones en debate. Se menciona en su texto la dimensión espiritual, la tensión entre lo local y lo global. El escrito
finalmente se concentra en la espiritualidad ecológica cristiana, rescatando los aportes que de ella se podrían esperar en vistas a la comprensión de la noción del buen vivir, que guardan relación con el arraigo comunitario de la experiencia religiosa cristiana, con el vínculo que cabe establecer entre esta experiencia religiosa y el cuidado de la casa común, y con el compromiso socio-medioambiental como criterio de verificación de la autenticidad de una experiencia espiritual cristiana. Hasta aquí mi presentación de este conjunto de textos, y la mía no es sino una aproximación a estos escritos reunidos en un libro que en medio de su diversidad y organizados entre secciones aspiran a contribuir en el desarrollo de una teología de los signos de los tiempos. Mi esperanza es que en estas palabras haya hecho algo de justicia a sus autores y que se vea reflejada mi valoración de su aporte y del trabajo compartido, y a la vez que ellas sirvan de motivación para la lectura de nuestro libro. Como diría el Coco, que lo compren muchos. Por estas palabras de eco-resonancias de los textos y también de tu lectura y la motivación para los lectores y lectoras. Y voy a presentar ahora a quien está a mi derecha, Ricardo Miguel Mauti, que es nuestro invitado internacional para la reunión científica que continuaremos en los próximos días. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor e investigador en la misma Facultad de Teología y en los seminarios diocesanos de Santa Fe, Rosario y Paraná. Miembro de la Sociedad Argentina de Teología, integrante del Grupo de Investigación sobre Teología Urbana, también en la UCA. Tiene publicaciones en temas de eclesiología y ecumenismo, Concilio Vaticano II y teología latinoamericana. Entre sus últimas publicaciones se cuentan el significado ecuménico de la obra de Johann Adam Möller en la revista Gregorianum de 2021, La Iglesia que nace de los pobres, Mysterium Liberationis, una eclesiología latinoamericana, sinodal y martirial, en la revista latinoamericana de Teología 2021, Aportes y desafíos para la unidad de la teología en una pluralidad de métodos y disciplinas en cuestiones teológicas 2022, y también otras publicaciones que pueden ser consultadas en academia.edu. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en esta presentación. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Virginia, por la presentación. Ángela, también por compartir este panel. Agradezco en primer lugar a los organizadores por la invitación a la presentación de este libro. En lo personal, pienso que esta nueva obra del Centro Teológico Manuel Larraín es siempre un signo de los tiempos en el ámbito teológico latinoamericano, que esperamos ver proyectado y recibido en otras latitudes teológicas del mundo. Me toca presentar la primera de las tres partes, aunque haré una rápida mención de las otras dos partes en clave de integración con la totalidad y la importancia del conjunto de la obra. En la primera parte, titulada Fundamentos teológicos y hermenéuticos, los autores y autoras que escriben poseen una larga y reconocida trayectoria en los temas que abordan. He optado por seleccionar algunas claves
que ofrecen y pueden provocar el interés por la lectura y estudio de la obra, además de abrir al siempre necesario y nunca acabado debate teológico. En el capítulo primero, a la luz del Evangelio y de la experiencia humana, inicio oficial de una racionalidad radicalmente histórica de la fe y la teología, Carlos Gickendans parte de una cita del recordado moralista alemán Bernhard Häring, señalando que el documento Gaudium et Spes es el documento que mejor refleja el espíritu del Concilio Vaticano II. Siguiendo la cita del autor, subraya que todo el debate y propósito que generó el documento es una tierra virgen, en el sentido de que hasta ahora ningún otro concilio se ha planteado una tarea igual o similar. Esta tierra virgen, en efecto, y no es presunción decirlo en este lugar académico, ha venido a ser labrada desde diferentes enfoques y claves hermenéuticas para llevar adelante una auténtica teología de los signos de los tiempos. En línea con muchos de sus trabajos, fundamentados en una jornada de literatura teológica sobre el Vaticano II, Carlos saca a la luz el entramado interno y el debate teológico del más alto nivel generado durante el concilio, en teólogos como Yves Congar y particularmente Karl Rahner, que entre dudas y aportes de gran luminosidad intentaron y supieron despejar y justificar teológicamente el estatuto pastoral de la Gaudium et Spes. Cuestiones como una nueva visión de la revelación, descubrimiento de la categoría de experiencia y su densidad y proyección eclesial para liberar el concepto de verdad encerrada en el gueto de la conceptualidad neoescolástica, son algunos de los muchos aportes trabajados en este capítulo. El salto cualitativo ensayado, el método inductivo, generado por el proceso del trabajo conciliar en Gaudium et Spes en la fase madura del concilio y desde allí, vía Medellín, a la Iglesia actual, es haber teologado pastoralmente. Esta afirmación proclama la salida definitiva de un paradigma dogmático y la inauguración de un paradigma calificado por el camino conciliar de pastoralidad, que indudablemente posee enormes resonancias y posibilidades aún insospechadas para la teología y la vida de la Iglesia en su diálogo con el mundo. El capítulo de Jorge Costa-Duat, Dios habló, la hermenéutica bíblica de la teología latinoamericana de la liberación, aborda una de las vertientes más vitales y originales de la recepción latinoamericana del Concilio Vaticano II, la lectura de la Biblia en las comunidades eclesiales de base. No es casualidad que en el marco de los 50 años de la teología de la liberación, en 2021, Jorge señale: me atrevo a decir que el ícono de la teología de la liberación es la gente pobre con la Biblia en sus manos. La lectura de este capítulo parte del valor teológico de la experiencia, señalada anteriormente, y deja en el lector la impresión que el método inductivo aterriza en tierra chilena. La cálida narración y a la vez metódica descripción de su propia experiencia como sacerdote y acompañante de la comunidad de Enrique Alvear de Peñalolén en la interpretación comunitaria de la Biblia son un claro ejemplo de que la palabra de Dios posee una vastedad de recursos y círculos hermenéuticos que, sin contradecir o competir con la exégesis científica, dejan latente una pregunta:
¿Cuándo se puede afirmar que se ha dicho todo de un texto bíblico? Si la comunidad que lo lee encuentra siempre nuevas luces y respuestas a sus preguntas, esperanzas y angustias vitales. Si es cierto aquello de que el texto bíblico crece con quien lo lee, puede verse confirmada con esta experiencia que la lectura latinoamericana de la Biblia, aún no siendo original, ha significado un momento de altísima recepción de lo propuesto por el Vaticano II, releído desde Medellín y Puebla, llevando incluso a replantear un nuevo concepto de revelación que, sin contradecir el concepto clásico, renovado en el debate conciliar y que apeló a la gran tradición de la Iglesia, se vio, sin embargo, enriquecido de modo particular en la teología latinoamericana, cuando la palabra de Dios nos habla en el hoy de nuestro tiempo, o como dice Jorge Costa-Duat, siguiendo a Pablo Richard, el mundo de los pobres posee un misterio y en él nos sale al encuentro y se nos revela el mismo Dios. La palabra de Dios leída y comentada comunitariamente en la Iglesia, particularmente en las comunidades eclesiales de base, integra una lista de textos señeros y sin duda, si se me permite la expresión, en el top 10 de estos textos bíblicos se halla el pasaje del Magnificat. El estudio exegético teológico de Virginia Ascuy, el himno Magnificat, un texto base para la interpretación teológica del tiempo, retoma un tema que acompaña a la teóloga argentina desde hace más de una década. Sus estudios sobre la mariología feminista, particularmente en la teóloga norteamericana Elizabeth Johnson, del 2009, hasta sus últimas investigaciones como María humillada y exaltada, el Magnificat como fuente de Mariología, del 2022, se hallan a la base de este nuevo texto que abre a cuestiones centrales, tales como el Magnificat como interpretación teológica de la historia y su aporte como texto base para una teología de los tiempos. Como señala la autora, refiriéndose a María, cito, ella es la primera en este himno en vincular la salvación de Israel con las acciones de Dios en su tiempo y la primera en interpretar con autoridad las Escrituras a la luz de los nuevos acontecimientos. En sus labios, este himno resuena como interpretación teológica de salvación y confesión de fe en Dios Salvador. Fin de la cita. Cabe preguntarse si estos aportes de Ascuy, desde el ámbito exegético-teológico sobre textos marianos clásicamente interpretados en función de una piedad y teología mariana generalmente desfasada del resto de la dogmática, la antropología, incluso de la sociología religiosa, no estarían señalando a la manera de una piedra miliar un cambio de óptica. Se me ocurre, si en la figura que brota del canto de María, donde se ensalza el criterio histórico de opción por los pobres y el criterio cristológico con su tenor teológico en la acción salvífica en el tiempo, no viene a enriquecer la teología de los signos de los tiempos, visibilizado en tantos rostros de mujeres profetas que desde una interpelante representatividad social son anuncio creíble de la soberanía de la acción de Dios y denuncia empeñativa, tantas veces incómoda, también en la tan reclamada como esperada reforma eclesial.
La sección de los fundamentos se cierra con la contribución de Carolina Bacher Martínez, titulada La articulación de las voces eclesiales en el discernimiento de los signos de los tiempos, aportes del método investigativo Acción Participativa, IAP. En este capítulo se descubren algunos de los múltiples aportes de su extensa y desafiante tesis doctoral, cuya novedad ha estado en percibir la necesidad de anclar la teología pastoral en la integración de diversos métodos provenientes de diversas ciencias. El método IAP brinda a esta disciplina teológica, en línea con la opción metodológica del magisterio latinoamericano del ver, juzgar, actuar, un anclaje y una nueva apertura para el presente y futuro de la lectura teológica pastoral de los signos de los tiempos. Un aporte que me permito resaltar es el carácter dinámico que implica este método, sobre todo para comprender siempre en la dinámica del desarrollo de la comprensión cristiana de los procesos históricos, que no es posible pensar la praxis eclesial si no es en una sinfonía en constante discernimientos de las múltiples voces, tantas veces disonantes que tienden a la unidad, pero con las exigencias que les son inherentes: participación, diálogo y transformación. Bien señala la autora que una teología que asuma el método IAP en el marco liberador se insertará en las experiencias colectivas de transformación propuestas por el pueblo. Parafraseando con libertad el final del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, me faltaría tiempo para al menos integrar los invalorables aportes de Rodrigo Núñez, Ángela Pérez Vigena, Diego García Monge, Israel Rodríguez Giraldo y Manuel Tironi en el ámbito de las mediaciones disciplinares para el discernimiento, o las contribuciones de Carlo Bresciani, Vivi Peire, Freddy Parra y Román Guridi en la sección Pueblos Originarios y Ecología Integral. En cada una de estas contribuciones, el nudo gordiano que mantiene tenso y ocultos temas aparentemente diversos y sin conexión, como teología y literatura, caminos hacia la amistad social, cuidado y política en mundos tóxicos, territorio mapuche como lugar teológico, ecología integral desde la Amazonía, Trinidad, creación y ecología integral, y escucha del buen vivir como sabiduría de los pueblos originarios, representan nada más y nada menos que la apasionante e interpelante tarea de la fe eclesial y del arduo trabajo teológico de descubrir a Dios en los signos de este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Mauti, por tu comentario a la obra, sobre todo en los capítulos de la primera parte. Y bueno, quiero saludar especialmente a los autores del libro que están aquí presentes, aunque han sido ya mencionados. Es un gusto que puedan estar compartiendo este acto con nosotros, a las autoridades Fernando Berríos de esta facultad, también la presencia de Roberto Saldías del ITER y por supuesto nuestras colegas, la directora de la editorial Alejandra Stevenson y Beatriz también y sus colaboradoras que siempre nos acogen en las propuestas y nos ayudan en todo lo que es organizativo y práctico con respecto a la edición de los libros. También quiero hacer una mención agradecida de Carlos Schickendans como director de la colección Teología de estos tiempos. Y bueno, darle la palabra finalmente a Freddy Parra, nuestro director,
del Centro Teológico Manuel Larraín, que quiere comunicarnos también unas palabras de saludo. Muchas gracias, Virginia. Muy breve, porque lo interesante viene ahora, escribir el libro, comenzar a leerlo, a hojearlo, darle una mirada a la colección completa, Teología de los Tiempos, que está allí también al lado del libro último. Pero yo creo que es importante agradecer la presencia de ustedes, de todos los que están aquí, colegas, estudiantes, algunos alumnos que también aparecen en estos eventos, y dar las gracias especialmente porque después de un periodo largo, ¿no? El más reciente a propósito de la pandemia, 2 años y medio en la que todavía estamos, no hemos podido encontrarnos para presentar un libro de un modo presencial. O sea, los tomos, si mal no recuerdo, el último presencial fue el de Román, ¿no? Sobre ecología, ecoteología, fue el 2019 ya, ¿no? Y nada menos que en el café literario de ahí de la plaza Bustamante, ¿no? Del Parque Bustamante, que luego del estallido casi desapareció. O sea, ese nivel fue uno de los últimos eventos importantes, al menos, y que fue muy notable, digamos, vale la pena recordarlo, ¿no? Fue ya en 2019. Con todo lo que ha pasado en América Latina y en Chile en particular en estos últimos años, incluyendo después la pandemia. Así es la vida, ¿no? Y por eso que, y la vida nuestra en particular, y por eso que es muy hermoso encontrarnos de nuevo, presentar presencialmente el libro que le vamos a presentar también. Agradezco a Ricardo, Virginia, Ángela, a Carlos, ¿no? En fin, entonces un motivo de alegría y de esperanza al mismo tiempo para nuestro centro, que ya está cumpliendo 18 años de existencia. Si 2 años y medio no es nada, al lado de 18 no es nada desde el principio hasta acá, como recordaba. Bueno, en general es así, los tiempos son tan relativos, pero siempre vale la pena agradecer de que uno esté presente en medio de este tiempo y de lo que nos toca vivir. Yo quiero agradecer en particular, nuevamente, ¿no? a la editorial Universidad Alberto Hurtado, aquí presente, a través de su directora, ¿no? Alejandra Stevenson, que ya nos acompaña tantos años con esta misma colección, a Beatriz, ¿no? García Huidobro, que nos acompaña siempre con la edición, el debate previo en torno a las portadas, a los detalles. Es todo un trabajo enorme, ¿no? de la editorial, y que ella con una técnica muy notable, con una amabilidad que siempre tenemos que agradecer, y la paciencia que nos tiene, ¿no? Por muchos motivos, así que muchas gracias. Gracias también a Roberto Saldía, que está aquí presente, director del ITER, ¿no? El Instituto de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Alberto Hurtado, de reciente creación, que también nos alberga por el lado de la universidad, ¿no? Nosotros tenemos varios directores, varios rectores, entre medio, decanos, ¿no? Y por supuesto también la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Alberto Hurtado y el ITER, recientemente lo han creado, que también nos acoge y nos alberga. Y muchas gracias especialmente porque en esta oportunidad hizo posible algo que en este mundo sigue siendo muy importante, ¿no? Y decisivo, el apoyo financiero para publicar un libro que no es barato en nuestro medio, ¿no? Y gracias, muchas gracias por ese aporte económico fundamental. Agradecer también a nuestro decano, Fernando del Río, y a los colegas presentes, ¿no? Por el apoyo permanente, constante de la Facultad de Teología en estos 18 años de existencia, ¿no? Nada menos del Centro Teológico Manuel Larraín. Gracias en particular, como ya se han sido todos mencionados y mencionadas, las teólogas, teólogos, filósofos, sociólogos que acompañaron el desarrollo de este libro. Eso creo que nos alcanzó a decir exactamente, pero fueron alrededor de 5 años de preparación. Yo recuerdo que los primeros borradores de nuestros artículos son del 2017. Eso me acuerdo personalmente. Y discutido desde el 2017, 2018, 2019 hasta el año pasado, en estas jornadas que hacíamos en Las Brisas de un modo presencial y luego de un modo digital, como se diría, de teletrabajo, virtual. Y ahora de nuevo presencialmente. Este año retomamos ese trabajo. Así que muchas gracias porque ha sido un trabajo enorme, compartido, como bien lo se destacó acá, lo destacó muy bien también Ángela. Y muchas gracias. Así que nos seguiremos encontrando y seguiremos trabajando juntos y juntas
por el tiempo que Dios disponga para este centro. Muchas gracias por todo. Bueno, quedan cordialmente invitados, ¿no?, a ver los libros. Hay un cafecito que tenemos ahí, un café presencial, así que muy agradecido por